En Bodas con Raíces te ayudaré a tener una boda que refleje tus raíces y tu personalidad estando fuera de tu país. Bienvenida. Hay 3 tipos de ceremonia principales, digamos, para el día de tu boda, entre las cuales puedes escoger. Digamos que este tipo de ceremonias que te voy a decir hoy son las que puedes escoger para hacer ese día como tal, para invitar personas y eso. Pero una de ellas, digamos, es el acto propio de casarse. Puedes también hacerlo ustedes dos aparte. Pero bueno, ya te voy a explicar un poco mejor porque creo que me estoy enrollando. La primera es la ceremonia civil, que es la que te digo, el acto propio de casarse de manera legal. Muchas personas hacen este tipo de ceremonia solos, aparte, o lo hacen antes de otros tipos de ceremonia o después, pero digamos que es la única que tiene una validez legal a nivel estado, aunque en muchísimos lugares se hacen convenios con diferentes iglesias, pero eso lo hablaremos ya en la próxima. Pero digamos, la legal se hace normalmente en la alcaldía, ayuntamiento, en el notario, depende mucho del lugar en el que te estés casando, donde tienes que hacerla, pero tiene que haber una figura, digamos, jurídica o una figura legal que firme los documentos. Tienes que tener testigos, en algunos lugares incluso sin testigos, y esta es, como decir, la que va a hacer que tu papel, que tu acta sea válida, ¿de acuerdo? Para esto normalmente tienes que conseguir una licencia de matrimonio unos días antes, dependiendo del lugar. Te recomiendo que te informes en tu ciudad los documentos que vas a necesitar, pero normalmente lleva solamente un documento de identidad o de legalidad y se puede celebrar esta ceremonia. Te dan la licencia para celebrar esta ceremonia. Como te digo, muchas personas, esta es la ceremonia, digamos, menos celebrada. Normalmente se hace como te digo, en la alcaldía o en el ayuntamiento, donde no puede haber mucha gente, donde tampoco es muy bonito, así que se pasa un poco desapercibida, pero es la que tiene nivel legal. Luego está la ceremonia religiosa, todos la conocemos. Depende mucho del tipo de religión que practiques, entonces el tipo de ceremonia que va a ser o en qué estructura. No quiero generalizar llamándolo iglesia o parroquia, porque hay muchísimas religiones y cada uno tiene la estructura y la figura que celebra esta ceremonia. Obviamente digamos, la católica es la más difundida alrededor del mundo, pero hay muchísimos tipos. Debo decir que hay muchos países en los que esta ceremonia se celebra incluso sin ser practicantes de la religión como tal, más por tradición que por un verdadero simbolismo espiritual. Y por eso también han sido tan difundidas. En muchos países, como te digo, también hay convenios entre las religiones y el Estado, en donde al hacer esta ceremonia religiosa, esa acta que se firma, porque ellos también tienen, como decir, una legalidad dentro de la religión en la que resulta un acta donde ustedes están casados. Muchas veces esta acta también tiene validez legal, esto en algunos países, porque la figura, digamos, religiosa en ese caso, el párroco, el sacerdote, lo que sea, tiene un poder legal que se le atribuye de parte del Estado para validar los matrimonios. Como te digo, esto depende mucho del lugar en donde te estás casando, pero también se puede hacer para evitar esta doble ceremonia. Y por último está la ceremonia simbólica. Y me voy a parar un poquito a hablar de esta ceremonia porque últimamente es la ceremonia más difundida, sobre todo entre el tipo de novia que yo trato, en el que yo me especializo, porque son novias que quizás tienen bodas destino, que viven en un lugar pero se casan en otro lugar, y al hacer todo esto se hace más por un tema turístico o simbólico o para reunir a la familia, pero no tanto por un tema legal. Entonces realmente casarse legalmente fuera de su país de residencia complicaría mucho más todo, luego procesos de consulados, traducciones, abogados, y realmente es
súper complicado, por lo que deciden hacer una ceremonia simbólica en el lugar donde se casan y luego o antes casarse en su lugar de residencia con una ceremonia civil normal y listo. ¿En qué consiste la ceremonia simbólica? Realmente este tipo de ceremonia no tiene una estructura y eso también es lo que ha hecho que se difunda tantísimo, porque puedes hacerla como tú quieras, puedes hacer la estructura que desees, puedes hacer todos los rituales que quieras incorporar y sobre todo, y esto es bellísimo, puedes celebrarla quien tú quieras. ¿Por qué? Porque no tiene una validez legal. Así que puedes celebrarla tu hermano, tu primo, tu tía, quien tú quieras, tu mejor amiga, en fin. Puedes hacer de verdad la estructura que desees. En este caso yo te recomiendo que hagas una estructura, que veas bien cuáles son los elementos que te gustan de una ceremonia tradicional, cuáles rituales adicionales quieres agregar y que hagas una especie de guión. Trata de no hacerla muy larga, sobre todo porque se vuelve un poco aburrido, que tenga un poco de altibajos y que la persona que la celebre también tenga un guión para que no se pierda y no se vuelva un poco extraño. Como te digo, esta ceremonia es bellísima precisamente porque no sigue una tradición, sino que puedes hacerla a tu estilo, que como sabrás, en mi opinión, es una opción genial para reflejar tu personalidad, para saber cómo son ustedes. Ojo, también hay muchos lugares en los que cualquier persona puede hacer una especie de curso express y se le da el permiso de firmar legalmente estas ceremonias. Así que si quizás ese es tu caso, si en tu país esto se permite, entonces podrías hacer una ceremonia simbólica con todo lo que estamos diciendo, que la celebre quien tú quieras, que hagas tú un poco el orden y la estructura, pero que a su vez tenga validez legal. Pero esto es una excepción, no suele hacerse en todos los países del mundo, pero te puedes informar. Como te digo, esta ha sido últimamente una de las más difundidas y es muy lindo ver los rituales y las diferentes mini ceremonias que se van inventando con el tiempo, como la de las velas o la de la arena o la de las rosas o lo que sea, y cómo se van incorporando y cómo además se vuelve tan personal, porque la persona que te está casando es alguien conocido, alguien que puede hablar de ustedes, de su historia, y ustedes pueden personalizar sus votos y hacerlos como ustedes quieran, como más les represente, y esto hace que este tipo de ceremonia sea últimamente la preferida, sobre todo para estas personas que se casan en lugares lejanos o que quizás no practican ninguna religión, pero no quieren dejar solamente una ceremonia civil porque quizás se celebra en lugares que no les gusta o no pueden invitar a otras personas, y entonces deciden hacer este tipo de otras ceremonias que no necesariamente tienen que ser religiosas, pero que pueden ser muy bonitas y muy simbólicas precisamente, por lo que también se vuelve un significado más amplio. Así que estas son las 3 tipos de ceremonia entre las que puedes elegir. Recuerda bien informarte un poco de las leyes de tu ciudad o de tu país, y depende de los requisitos que tú tengas, de las necesidades que tú tengas, entender cuál es el tipo de ceremonia que va mejor para ti. Si tienes cualquier duda, no sabes qué ceremonia elegir o no entendiste bien algo, déjamelo acá abajo en la sección de los comentarios, que te estaré respondiendo sin ningún problema. Nos vemos en el próximo video, en la próxima lección. Chao, chao.